Por último, cantemos el himno número 518, Rey de mi vida. Por favor, ponga su celular en silencio, en vibrador o apáguelo, mi hermano, para no interrumpir a la predicación. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? Yo también estoy bien, gracias por preguntar. Vamos a nuestro texto de hoy en el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 11. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 1 al 6. Le voy a pedir el favor que se ponga sobre sus pies si puede. Y leemos la palabra de Dios. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis.
Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos hable por su palabra. Pueden sentarse. Oramos. Dios Padre, en esta preciosa mañana, oh Dios, aquí estamos ante tu presencia. Oh Dios, te alabamos y te exaltamos, Señor. Celebramos tu victoria, Señor Jesús, sobre la muerte y el pecado al resucitar de los muertos, Señor. Pedimos pues en esta hora, oh Dios, que tu palabra, oh Dios, nos siga sustentando, nos lave, nos exhorte, pero que también nos consuele, oh Dios. Danos tu consejo en esta mañana y que tu Espíritu Santo, oh Dios, sea sembrando tu palabra en nuestros corazones y esta dé fruto. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias. Amén. Muy bien. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11. Es un pasaje quizá muy conocido por todos, pero en mi introducción quiero decirles, hermanos, que de acuerdo al texto hay batallas en nosotros, batallas en el sentido de cómo aceptar y creer confiadamente en las grandes promesas de Dios. No es fácil de digerir porque en nuestra vida diaria tenemos situaciones difíciles. Así que le es difícil al creyente creer muy confiadamente en las promesas de Dios. Ahora, cuando todo va bien, pues estamos muy contentos, muy alegres y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando viene la dificultad? Cuando viene el momento de angustia, de desesperación. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos? ¿Dónde queda nuestra vida? ¿Dónde queda nuestra fe? ¿Cómo reaccionamos a estas dificultades? ¿O somos tan fuertes que no nos hace temblar nada? Bueno, eso es lo que vamos a mirar hoy en nuestro pasaje y entender esta realidad del creyente. El contexto de nuestro pasaje es uno en donde se habla acerca de Juan el Bautista estando en la cárcel. Es difícil entender este pasaje si no miramos toda la trayectoria de Juan. Pero antes de seguir con esto, quiero introducir el título de mi sermón y es: aunque te invada la duda, descansa en sus promesas. Aunque te invada la duda, descansa en sus promesas. Y vamos a ver 3 puntos. Uno de ellos es: clama a Dios en medio de las dudas. Otro es: espera y persevera confiadamente en sus promesas. Y otro sería: permanece fielmente en su palabra. Miremos entonces el contexto. Juan el Bautista había tenido un ministerio muy exitoso, muy próspero. Él llegó predicando en el desierto acerca del arrepentimiento, ¿verdad?, para el perdón de pecados y el bautismo, precisamente en cuanto a estas cosas. Y venían a él, los fariseos y todos, a ser bautizados por él en el Jordán. Pero también estaba haciendo Juan juicio sobre aquellos que no creían a la palabra. Así que vamos a enfocarnos en nuestro primer punto. Clama a Dios en medio de las dudas. Vamos a leer de nuevo versículos 1 al 3. Dice: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otros? Así que Juan había dado testimonio de Jesús. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan, vamos a mirar un poquito, cómo él había dado testimonio de Cristo, de su obra. Interesante que Juan tenía un ministerio muy exitoso. Juan 1:19, Santo Evangelio de San Juan 1:19 dice, mire lo que dice aquí: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó
confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Así que ahí vemos a Juan dando testimonio acerca de Cristo. Él le preguntaba: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que debe venir? No, yo no lo soy. ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Quién eres? Yo soy quien anuncia y prepara el camino del Señor. Pero también dijo: detrás de mí viene uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Así que en nuestro texto base vemos ahora un Juan diferente. Primeramente vemos un Juan muy seguro de lo que está haciendo, dando testimonio de Jesús. Recuerden que cuando apareció Jesús predicando y él lo vio, él dijo a los oyentes: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un testimonio acerca de Jesús estaba dando Juan. Pero ahora vemos a Juan en un contexto diferente. Ahora está en la cárcel. Ahora tiene dificultades en su vida. Ahora está pasando por un momento difícil de su vida. Y ya no está dando testimonio de Cristo, sino que ahora tiene una duda. Ahora tiene una pregunta. Y ese es nuestro primer punto. Clama a Dios en medio de las dudas. Miren el versículo 2 en el texto base, Mateo 11, 2. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Qué había pasado? ¿Por qué después de haber dado testimonio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora lo vamos preguntando: mira, maestro, ¿eres tú realmente o qué? Porque aquí estoy preso y tú venías a hacer juicio. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Señor, estoy preso. ¿Eres tú realmente el que ha de venir? Aquí estoy yo, encerrado en esta cárcel, y tú allí. Pregúntenle si de verdad es Él. ¿Ustedes están entendiendo, hermanos? Amén. Había dado testimonio de Cristo, bautizando a los que oían a Él para convertirse, para arrepentirse de sus pecados, pero de pronto cae preso y ahora tiene dudas. Vayan al maestro y pregúntenle si realmente es Él el que ha de venir o esperaremos a otro. Porque no estaba haciendo Cristo juicio sobre la tierra, lo que había entendido Juan, que realmente es así, pero no era el momento de hacer juicio para Cristo. Cristo estaba en su ministerio, llevando a cabo su ministerio, haciendo la obra que Él vino a hacer, pero Juan estaba enfocado en el juicio. Y estaba enfocado en el juicio precisamente porque Él estaba preso, esperando que el maestro viniera a su ayuda. Maestro, mira, tú vienes a hacer juicio sobre estos malvados hombres. ¿Qué había pasado con Juan que estaba preso? Bueno, Juan se había enfrentado al rey Herodes y le había dicho que era un adúltero porque tenía la esposa de su hermano. Y se confrontó a un rey, no a cualquiera. Imagínense nosotros peleando contra los poderosos de la tierra. No podemos, nos van a matar. De hecho, Juan estaba en la cárcel porque le estaba reprendiendo al rey Herodes porque tenía la muerte de su hermano. Así que fue a parar a la cárcel. Así que ahora en medio de la cárcel, sufriendo allí, encadenado, tiene dudas. Tiene dudas, pero sabemos que el ministerio de Juan fue muy exitoso. Sin embargo, tenía dudas, como todos los hombres en la tierra tenemos dudas. Y manda a preguntar:
para cerciorarse, porque está preso y no hay solución para él en el momento. Cristo no viene a socorrerlo para sacarlo de la cárcel, sino que él pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y precisamente, hermano, es que Juan estaba enfocado en el juicio de Dios. Y no era el momento del juicio de Dios, era el momento en donde Cristo venía a hacer su obra. La obra de Cristo no era una obra de condenar al mundo, era una obra de traer salvación a los hombres. La Biblia claramente dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Así que vamos a mirar algunos hombres de Dios, hombres, ¿verdad?, que estuvieron muy cerca con Dios y que tuvieron momentos de duda, momentos difíciles de sus vidas donde pensaban que todo había acabado. Uno de ellos fue Habacuc. Vamos a ver el libro de Habacuc rápidamente y miramos las obras de los hombres en sus días. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, por ahí está. Miren lo que dice Habacuc, al capítulo 1, versículo 2. ¿Ya lo tienen? ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. ¿Cuál era aquí el problema de Habacuc? Como todos los hombres, estaba viviendo una situación difícil. Había en medio del pueblo de Israel injusticias, había en medio del pueblo de Israel maldad de los hombres, especialmente de los reyes, aún de los pueblos de alrededor que le llevaban cautivos. Y él pensaba que eso era todo y que Dios no iba a venir a su encuentro para ayudarle. Tenía dudas Habacuc. El salmista David también en el Salmo 73, vamos a mirarlo también. Salmo 73. Porque a veces las situaciones de la vida nos hacen creer que Dios nos ha abandonado. A veces creemos que los malvados triunfan y que Dios no hará nada. Salmo 73. Vamos a leer del versículo 1. Dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. El salmista David era uno de esos hombres que había experimentado muchas batallas en su vida, muchas dudas. Este hombre que fue escogido por Dios tuvo muchos problemas en su vida. Tuvo muchas victorias también, pero como todo creyente también tuvo dudas. Y veía la victoria, veía cómo los malvados, cómo los impíos prosperaban. Y parece ser que envidiaba a David eso. Pero los impíos y los malvados serán juzgados por Dios en el día postrero. Amén. Así que vemos entonces hombres grandes, que nosotros decimos a veces, ¿verdad? Oh, grandes hombres de la Biblia. Eran hombres como tú y como yo. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dice la Biblia.
Sin embargo, Dios lo usó, pero era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. No era unos superhombres. También tenían dudas, ¿verdad? Como todos los creyentes. Así que Juan ahora se encuentra en una situación difícil y ya no está dando testimonio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que dice, ¿eres tú el que había de venir, maestro? ¿O esperaremos a otro? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cómo reaccionas a la duda? ¿Cómo reaccionas cuando viene el momento difícil de tu vida? Porque mientras todo va bien, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué pasa cuando viene la duda? ¿A dónde vas? ¿Te desesperas y cometes locuras? ¿O esperas confiadamente en Dios? ¿Qué haces cuando viene la duda? El apóstol Pablo nos enseña acerca, ¿verdad?, de este momento en su vida. Miremos, por ejemplo, en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Hechos 14. Y vemos el versículo 19. Hechos 14, 19 dice: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé de Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, déjenme decirles que Pablo fue un gran perseguidor de la iglesia, pero luego tiene un encuentro con su Dios. Y Cristo le dijo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de reyes, ¿verdad? Pero también dijo Cristo, para enseñarle, pues cuánto ha de padecer por mi nombre. Bueno, no crea que la vida cristiana es color de rosa. La vida cristiana es difícil. En el sentido de las pruebas como seres humanos, en el sentido de las dificultades de la vida, porque a veces no entendemos. Sabemos que Dios está allí, sabemos que Dios ha prometido, pero cuando viene la dificultad, la prueba, la angustia, entonces empezamos a dudar. También pasó con Abraham en Génesis 22. Vamos a leer. Las pruebas han de venir a nuestras vidas, porque de lo contrario nuestra fe entonces no será aprobada. Pero precisamente las pruebas vienen para que tu fe pueda ser aprobada y notar si es genuina. Génesis 22 dice, vamos a leer del versículo 6, dice, 7. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Ustedes creen que Abraham fácilmente dijo, cuando Dios le dijo, dame tu hijo en ofrenda, en sacrificio? Abraham dijo, sí, Señor, claro, sin ningún problema? No. Abraham tuvo dudas. Sin embargo, él caminó con Dios. Y aquí fue aprobada su fe. Pero tuvo victoria porque Dios mismo lo fortaleció.
Pero no fue fácil ofrecer a su hijo, llevarlo en sacrificio a un altar para así tomar un cuchillo y así sacrificarlo a Jehová. La Biblia no nos da muchos detalles de la reacción plena de Abraham, pero imagínense esa realidad, hermanos. Que Dios le pida a usted su hijo para que se lo dé en sacrificio. Y usted sin problema diga, sí, Señor, claro. No, hermanos, realmente somos seres humanos que tenemos dudas. Somos seres humanos que cuando llega la situación difícil, entonces tendemos a olvidarnos de nuestro Dios. Pero precisamente nuestro primer punto es, clama a Dios cuando tengas dudas. Y esto fue lo que Juan hizo. Vamos a nuestro texto base. Ahora, la duda de Juan no era una duda de terror, porque él tenía un ministerio muy exitoso. Él sabía en qué había creído. Sin embargo, en la cárcel empezó a temblar. Y no solo esto, hermanos, miren, ¿saben cómo terminó la vida de Juan? Siendo decapitado. Después de estar preso, es decapitado. Y Cristo es contemporáneo con él. Está allí en medio de ese contexto histórico. Ahí está Cristo también. Juan está en la cárcel y él manda a preguntarle a Cristo, ¿eres tú el que había de venir? ¿No vas a hacer algo por mí? ¿No ves que estoy preso? ¿No vas a hacer juicio como tú habías dicho en tu palabra? Porque en Mateo vemos a Juan haciendo juicio. Vamos a leer Mateo en el capítulo 3. Miren, y no es que Juan estaba equivocado, esto había de pasar, pero estaba adelantado un poco acerca de este juicio. Mateo capítulo 3. Miren lo que dice predicación de Juan el Bautista. Versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Dice, ese es Juan hablando, dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Esa es una realidad en cuanto a los últimos días. Dios hará justicia sobre este mundo, sobre los malvados, sobre aquellos que rechazan su palabra, pero este no era el momento, sino que la respuesta de Cristo nos da a entender qué estaba pasando en el contexto. ¿Cómo estaba entonces Juan interpretando, verdad, esa realidad? No era el momento para juicio, era el momento para gracia. Era el momento de traer salvación a los hombres. Así que vamos a mirar entonces nuestro texto base, capítulo 11, y vamos a ver nuestro segundo punto. Espera y persevera confiadamente en sus promesas. Entonces tenemos el versículo 4, dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, los leprosos quedan limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Así que espera y persevera confiadamente sus promesas. El propósito de este libro era mostrar que Jesús es el Mesías. El escritor de este libro, ¿verdad? Mateo nos quiere mostrar quién era Jesús. Jesús era el Mesías, el Rey, aquel que había sido anunciado. Y en todo el libro vemos las obras de ese Rey.
Y ahora Juan manda a preguntar si era Cristo quien había de venir. Si era de verdad el enviado de Dios. Así que Cristo le responde: díganle a Juan lo que estoy haciendo yo. Vamos a ver el texto paralelo en Lucas 7:20. Lucas 7:20. Alguien me regaló una servilletita por ahí, por favor. Tengo unos... Lucas 7:20. En el bolso tengo una servilletita, por favor. Lucas 7:20, texto paralelo. Bueno, gracias, hermanito. Lucas 7:20, texto paralelo. Dice: cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Versículo 21. En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vida. Y respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Gracias. Entonces Juan envía mensajeros, sus discípulos, a Jesús para preguntar si él era el Cristo. Y Lucas nos dice que hizo Cristo en el momento, en el acto, hizo sanidades, milagros, predicó el evangelio, hubo señales y prodigios. Y los discípulos de Juan pudieron ver y cerciorarse de que realmente Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Vayan, miren, ¿están viendo? Vayan y díganle a Juan las maravillas de Dios. Y por supuesto, esto es cumplimiento de la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Cuando en el capítulo 35 nos dice, leamos un poquito, Isaías 35. Desde el versículo 10 dice, versículo 5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de aguas. En la guarida de chacales, en lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en este camino, será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no serán allí, sino que por él andarán los redimidos. Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Las promesas de Dios, hermanos. Persevera, espera y persevera en las promesas de Dios. Así que ahora Cristo le va a decir a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan de estas maravillas. Hay cumplimiento ahora mismo de mi vida, de lo que se habló de mí. En Lucas 4 le dijo: esta palabra se ha cumplido delante de vosotros hoy. Lucas 4:16, ahí mismo está, vamos a leerlo. Dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Leyeron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar y libertar a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Esto es una realidad. No vamos a estar aquí en este mundo simplemente viviendo una vida cómoda y chévere, sino que somos testigos del Todopoderoso y vamos a tener tropiezos en nuestras vidas. Van a haber momentos difíciles. Van a haber momentos en que quizás queramos, como decimos acá en la costa, tirar la toalla. Pero, ¿dónde está tu fe? ¿En quién has creído? ¿Has conocido verdaderamente al que te llamó para que le sirvas? Job, en medio de la prueba, adoró. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová glorificado. Sí, tuvo dudas. Sí, su esposa también le maldijo. Pero Job había confiado. Espera en sus promesas. Él, dice el apóstol Pablo, que aquel que prometió es fiel. Y que sus promesas son en sí, son sí en él y sí, amén. Esa es una realidad de nuestro Dios. Espera y persevera confiadamente sus promesas, porque Él está allí. Él está contigo todos los días de tu vida. Él ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la respuesta de Cristo a Juan no fue sí o no, sino que Juan entendiera las obras que él había hecho, sino que Juan entendiera sus promesas, las promesas de Dios que se estaban cumpliendo en ese momento en Cristo. Era necesario que Juan viera, entendiera de que aquel que había sido prometido estaba en medio de él y que él iba a guardar. La muerte va a llegar a todos nosotros, las dificultades vendrán siempre, pero Dios está en medio nuestro. Él está allí para ayudarnos, para socorrernos. Vamos a mirar en Juan capítulo 6, versículo 35, acerca de lo que Cristo ha dicho y cómo podemos confiar en esas promesas. Juan 6, versículo 35. ¿Ya lo tiene? Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Ahí están las promesas de Dios. Esperan sus promesas. Las dificultades de la vida no son todo. De hecho, son cortas, no son duraderas. El apóstol Pedro nos enseña eso, ¿verdad?, en su epístola. Vamos a leerla un poquito. Y vamos a ver unos puntos específicamente en estas pruebas. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe,
para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Usted está entendiendo eso, hermano? Usted ha sido llamado para una esperanza viva. Y esta esperanza de Dios ha de ser revelada. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Sí ve? Si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Así que nos gozamos en este llamamiento, ¿verdad? Pero es necesario que vengan las pruebas, aunque sea por un corto tiempo. La prueba no es para siempre. Dios nos hará salida juntamente con ella, ¿verdad? Dice, es necesario entonces que seamos afligidos. O sea, la prueba va a venir para que seamos probados, para que seamos afligidos, para que podamos entonces ver cuán genuina es nuestra fe. Si no somos probados, no somos afligidos, entonces no vamos a demostrar realmente que creemos en Dios. Pero cuando la fe viene, entonces es que realmente se demuestra a quién verdaderamente ha creído. Recuerden la parábola del sembrador. La palabra llega a nuestros corazones, pero genuinamente se va a mostrar cuando vengan los momentos difíciles. Cuando vengan las pruebas, entonces que nuestra fe va a ser probada. Y va a ser probada como el oro, dice la Biblia, ¿verdad? Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así que tú vas a pasar por momentos difíciles, tu fe va a ser probada. Y ahí entonces verá Dios si realmente has creído en Él. Se va a revelar entonces tu fe en Dios. Allí entonces Dios dará a conocer las obras de los hombres. La realidad es que las pruebas vendrán. Pero nuestro caminar con Dios debe ser con temor y temblor. Filipenses 2. Efesios. Capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito o por su buena voluntad. Así que al final del día, Dios es quien nos persevera. Dios es quien nos guarda, porque de cuenta nuestra, quién sabe dónde vamos a parar. Sin embargo, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Ocupémonos en esta salvación con temor y temblor. Perseveremos confiadamente en sus promesas. El que prometió es fiel y Él cumplirá, dice la Biblia. Perseveremos entonces en nuestro Señor. Y por último, permanece fielmente en su palabra. Mateo 11. Y miren estas palabras del Señor Jesucristo. Después que le ha dicho a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan lo que están viendo, para que le confirmen que yo soy quien ha de venir, les dice 11:6, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, dice acá. Allá diría, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Así que ahora, el estilo de vida que Cristo demanda de los suyos es un estilo de vida de fe, pero también de humildad, un estilo de vida de entrega, un estilo de vida de un propósito que nos va a llevar a la presencia de Dios. Confianza plena en el Señor. Permanece fiel en su palabra entonces. Aunque vengan las dudas, aunque vengan las pruebas, permanece fielmente en Él, ¿verdad? Porque nos vamos a apartar cuando venga la prueba. No vamos a escandalizar, no debería esto escandalizarnos. El apóstol Pedro nos dice que es necesario que estas pruebas vengan. No podemos escandalizarnos. No, que el cristiano no tiene pruebas, el cristiano no le ataca. No, el cristiano tiene pruebas, el creyente tiene pruebas. Y va a pasar precisamente por esa prueba, por ese fuego de prueba. Así que la bienaventuranza o la bendición del creyente es confiar en Él y hacer lo que Él demanda de nosotros. Lo que Cristo demanda de nosotros es contrario a lo que el mundo demanda.
El mundo demanda orgullo. El mundo demanda que seamos confiados en nosotros mismos. Pero ¿cuál ha sido el resultado de aquellos que han confiado en sí mismos? El apóstol Pedro creía que podía conseguir a Cristo por sus propias fuerzas. Y el Señor le dijo, no, Pedro, tú me vas a negar. No puedes por tus propias fuerzas. Así que la bienaventuranza entonces es creer, confiar en Él. Y vamos a mirar Mateo 5. Y es hermoso lo que el Señor aquí nos demanda. Esta es realmente la vida del creyente. Mateo 5, del versículo 1 en adelante. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que realmente reconocen su condición de pecador delante del Señor. Esa es la pobreza ahí de la que habla el Señor, la pobreza de espíritu, la pobreza del alma, que somos pecadores. Bienaventurados entonces los que reconocen eso delante del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Llorar por tu pecado. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y en este caso la humildad no es de vivir en una casa con pocas cosas materiales, sino bien de reconocer que eres un pecador. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y en este caso la sed de justicia es precisamente ser justificado delante de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y en este caso, esto sería lo que debíamos hacer, practicar misericordia con los demás. Dios no nos vino a juzgar y tampoco nosotros juzgaremos a los hombres. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Limpio corazón, no en el sentido de que somos buenas personas, sino en el sentido de que tenemos una fe genuina, que creemos realmente en Cristo y somos justificados en Él. Bienaventurados aquellos que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Somos llamados pacificadores por medio del Evangelio, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y sigue diciendo todas esas bienaventuranzas. Así que no te escandalices de Cristo cuando seas perseguido por su palabra, sino más bien confía, permanece fiel a su palabra, porque Él ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, sabemos que hay momentos difíciles, pero Él ya venció en la cruz. Así que pongamos nuestras cargas en aquel que en ningún momento dudó de las promesas de su Padre, sino que fiel y obedientemente vivió una vida agradable delante de Dios, y aunque padeciendo y siendo humillado, no se quejó, como dice Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cristo fue probado en todo y resistió la prueba, no teniendo duda de llevar a cabo su obra de redención, sino que fue a la cruz confiando en el que prometió que le levantaría de los muertos, y se levantó de los muertos y subió al cielo y está delante del Padre intercediendo por ti y por mí. Ese es nuestro Cristo. Así que gloria y alabanza sean dadas a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra en esta hora. Padre, muchísimas gracias, Señor. Gracias por Cristo. Señor, gracias porque en medio de la duda tú estás con nosotros. En medio de la duda, Señor, tú nos das la victoria. Oh Dios, el profeta dijo, Señor, que aunque padeciera, Señor, de hambre, de persecución, Él daría gloria a tu nombre. Él confiaría en ti. Ayúdanos, Señor, entonces, a perseverar y a creer firmemente en ti, Señor, confiadamente, porque tú eres fiel, aunque nosotros somos, Señor, infieles. Gracias por Cristo. Amén.
Hermanos, oremos para que el Señor aplique sus verdades a nuestros corazones, nos dé humildad, sencillez para recibir sus palabras. Amén. Señor, Dios de toda gracia, gracias, Señor, por tu palabra predicada hoy, Señor. Como pueblo tuyo, Señor, que somos, rogamos que estas verdades, Señor, penetren en nuestra alma, se queden en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a vivir con las realidades, Señor, de este precioso evangelio, Señor. Con estas verdades, Señor, reveladas para nosotros hoy. Ayúdanos, Señor, que en medio de la aflicción, de las luchas, Señor, estas palabras, Señor, sean, Señor, evidentes para nosotros, para descansar. Aplícala a nuestra alma, Señor. Ayúdanos a vivirla, Señor, porque Cristo, Señor, nuestro gran sumo sacerdote, este Rey, Señor, que ha inaugurado el reino con su venida, Señor, nos llama, Señor, a vivir con estas grandes realidades. Aplícala a nosotros, a nuestra familia, Señor, a nuestra propia iglesia, para que la viva, Señor, para que la viva de verdad, Señor, a nuestros corazones, Señor, para que puedan descansar en ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice también al anciano Alex, Señor. Amén.